Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniero. A continuación, yo les voy a exponer sobre el tema del método Harvard. Dentro de este vamos a topar 3 puntos importantes, que es separar a las personas del problema, lo que son los intereses y las opciones. A continuación, vamos a comenzar con una pequeña introducción de lo que es el método Harvard. Vamos a hablar sobre el modelo de negociación Harvard. Este modelo tiene varios puntos, pero los que vamos a tratar a continuación son los 3 primeros, que son separar a las personas de los problemas, los intereses y las opciones. Para comenzar vamos a dar una pequeña definición de qué es el modelo de negociación Harvard. Este modelo básicamente se centra en los intereses para, en base a ellos, poder generar acuerdos entre ambas partes dentro de una negociación. Continuando con la exposición, vamos a hablar primero del primer punto, que es separar a las personas del problema. Dentro de esto encontramos que se debe tomar en cuenta todo lo que engloba tratar con un ser humano. ¿Esto qué quiere decir? Debemos analizar las situaciones, debemos analizar los sentimientos, debemos analizar las opciones y todo lo que engloba a un ser humano, ya que al momento de negociar nosotros estamos tratando con otra persona muy diferente a nosotros, que no piensa lo mismo, que puede tomarlo de manera asertiva o de manera negativa las palabras que nosotros digamos hacia él. Entonces es muy importante también tener una buena comunicación para no dar a entender cosas que posiblemente puedan herir o ofender a la otra parte dentro de la negociación. También se deben tener ambientes adecuados. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder llevar a cabo una buena negociación debemos estar en un lugar que sea neutral para ambas partes, o a su vez un lugar alternativo que sea un poco casual, no tan formal, para que la negociación vaya fluyendo y no se sienta ninguna de las dos partes presionadas por el lugar o el ambiente en el que se está desarrollando la negociación. También se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. El poder de una mirada. ¿Esto a qué hace referencia? Esto hace referencia a que es importante que en una negociación tú observes fijamente a la otra parte, ya que esto demuestra seguridad, mientras que si tú te portas esquiva o no logras ver, al menos en un lapso corto de tiempo, la otra parte a los ojos, esto denota de ti inseguridad. Esto también va de la mano con tu lenguaje corporal, ya que el lenguaje corporal habla bastante de ti. Una postura, un movimiento refleja seguridad o puede reflejar inseguridad, nerviosismo. Entonces es importante que nosotros también tengamos en cuenta esos aspectos. Esto va de la mano también, como mencionábamos anteriormente, de la comunicación. Al momento de estarse desarrollando la negociación, no debemos asumir que la otra persona entiende lo mismo que tú estás tratando de decir, o asumir que ciertos temas o ciertos términos son evidentes y así tú asumes que la otra persona lo está entendiendo, lo captó o está de acuerdo contigo. Entonces, en una negociación no se puede asumir, se debe ser muy claro, muy específico para poder evitar errores. Esto también a su vez viene del siguiente punto, que es pensar y sentir. ¿Esto qué quiere decir? Por lo general, los seres humanos al momento de pensar se dejan llevar mucho por los sentimientos, es decir, que muchas veces se nublan el propósito o el objeto de lo que se está negociando, ya que se dejan llevar por los sentimientos y no por la razón. Entonces también es importante tener claro lo que tú vas a negociar, tener en claro lo que tú quieres conseguir de esa negociación. En esta diapositiva vamos a hablar sobre los intereses. Para esto vamos a tomar 4 puntos importantes. El primero es identificar qué quiere la otra parte. ¿Esto qué quiere decir? Debemos
adelantarnos a ver qué nos puede solicitar, qué es lo que ya nos está pidiendo, cómo podemos llegar a ese acuerdo. El segundo punto es ser específico. Esto es muy importante, ya que, como venimos diciendo, una negociación se la debe llevar a cabo con preparación, con anticipación. No podemos improvisar en ese momento a ver qué es lo que sucede. Otro punto son los intereses motivan a las personas. Como sabemos, las personas nos dejamos muchas veces llevar por los gustos, por las preferencias, por los sentimientos en una negociación. Entonces también es importante tomar estos puntos en cuenta para poder llegar a un acuerdo. El otro es no suponer que ambas partes tienen el mismo interés. Esto es obvio porque cada persona es diferente, cada persona va a querer algo diferente a lo de nosotros. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estos puntos al momento de desarrollar una negociación. Como ejemplo, por ejemplo, están las empresas. Las empresas tienen negociaciones con proveedores locales, con proveedores extranjeros. Entonces, en estos acuerdos que se tiene con los proveedores, dependiendo del sector que se desarrolla la empresa, el mercado, se llega a acuerdos entre proveedores para que ambas partes puedan ganar y ganar. En ese caso, por ejemplo, en una empresa se tiene acuerdos con proveedores locales que también están dentro del mercado de la línea de automotores pesados, que obviamente son nuestra competencia, pero por A o B razones siempre se va a tener que realizar una compra de algún repuesto que nosotros no tengamos o que nosotros no hayamos tenido en ese momento en stock para poder satisfacer al cliente, porque nuestra meta es servir al cliente. Entonces nosotros tenemos acuerdos con los proveedores locales en base a descuentos. Entonces tenemos establecido con cada proveedor que nosotros trabajamos un descuento para nuestras compras de determinado porcentaje, al igual que ellos si en algún momento necesitan realizar alguna compra en nuestra empresa, también tienen no el mismo, pero sí un porcentaje de descuento muy parecido al que nos otorgan a nosotros. También se llega a un acuerdo en los plazos para los pagos, en las formas de pago, cómo se va a cancelar, cada cuánto tiempo. Se llega también a acuerdos en los montos máximos que se van a manejar, hasta cuánto nos pueden ayudar despachando. También nos ayuda, tenemos establecido dentro de la negociación la parte de logística para que no nos cobren fletes adicionales al momento de movilizar la mercadería, entre otros. Asimismo, también se tienen negociaciones con proveedores del extranjero que se manejan de diferente forma, ya que ahí se debe analizar otro tipo de rubros, como es la logística, el transporte, pago de aranceles, impuestos, los abonos anticipados que se dan para poder traer la mercadería, toda la logística para transportar del puerto a los locales. Entonces, para esto, como venimos diciendo, en una negociación se debe establecer todos los términos, ser muy exactos, ser muy precisos para que luego a futuro no tengamos ningún inconveniente y que ambas partes estén de acuerdo. Porque en una negociación ambas partes deben ganar, no del mismo porcentaje, no de la misma manera, pero ambas partes siempre ganan. Entonces, como veníamos diciendo, se debe tocar todos los puntos y no dejar ningún punto al azar. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es una diferencia entre los intereses y las posiciones. La posición dice que es una actitud ante una cuestión que es susceptible al cambio. Esto básicamente nos trata de decir que es la manera como nosotros abordamos el tema dentro de una negociación, mientras que los intereses vienen de la mano con lo que son las necesidades básicas, los deseos, las motivaciones y los sentimientos. Ya, en esta diapositiva vamos a ver cómo podemos identificar los intereses. Para esto debemos realizarnos las siguientes preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Para qué? Esto nos ayuda a ponernos en la posición de la otra persona para poder tener una idea de qué es lo que pueden solicitar, qué es lo que pueden pedir, por qué lo hacen, para qué les sirve, y así podemos analizar los pro y los contra de una negociación. Entonces, estas preguntas las debemos realizar para poder
anticiparnos a lo que puede suceder durante la negociación. En esta diapositiva vamos a ver que los intereses más importantes son las necesidades humanas. Para esto tomamos como ejemplo lo que es la pirámide de Maslow. Dentro de la pirámide de Maslow tenemos los siguientes niveles. Comenzando de abajo para arriba tenemos como primer nivel las necesidades básicas o biológicas. Este nivel básicamente nos dice que son las necesidades que nosotros tenemos para poder sobrevivir. ¿Esto qué quiere decir? Que en este nivel está lo que es poder respirar, el poder dormir, el poder vestirnos, el poder alimentarnos. Son cosas básicas que todo ser humano necesita, entonces son de gran importancia para la supervivencia. Como segundo nivel tenemos el nivel de seguridad. Esto hace referencia a que son determinadas situaciones o objetos que nos hacen a nosotros sentir seguros en nuestro día a día, como puede ser una casa, un buen sueldo, un trabajo fijo, un negocio propio. Entonces nos hacen sentir seguridad. El siguiente nivel es el nivel de las necesidades sociales. Esto que hace referencia básicamente a las relaciones que tenemos como seres humanos, relaciones laborales, afectivas, familiares, amorosas, que nos hacen sentir de pertenencia dentro de la sociedad. Como siguiente nivel tenemos las necesidades de estima o reconocimiento. Esto básicamente nos da a nosotros confianza, nos da reputación. Dentro de estos están los logros, están metas cumplidas. Y por último tenemos las necesidades de autorrealización. Dentro de estas tenemos las metas alcanzadas, puede ser la culminación de una carrera universitaria, es un doctorado, un MBA, cosas que a nosotros nos hacen sentir realizados dentro de nuestra vida. En esta diapositiva vamos a ver ciertos puntos que debemos tener en cuenta dentro de una negociación. El primero es, reconozca que los intereses de ellos son parte del problema. ¿Esto qué quiere decir? Cada uno de nosotros tiene que preocuparse tanto de nuestros propios intereses como prestar atención a los intereses de las otras personas. Esto hace que al momento de que nosotros escuchamos sus requerimientos o prestamos atención a lo que ellos nos están diciendo, esta persona se va a sentir comprendido dentro de este proceso. Otro punto es exprese el problema antes que su respuesta. Esto quiere decir que alguien primero se debe escuchar y comprender lo que esa persona está tratando de decir para poder explicar de manera racional cuáles son los intereses, qué es lo que está pidiendo esta persona, para después poder sacar nuestras propias conclusiones y hacer una propuesta dentro de este proceso o dentro de esta negociación de acuerdo a lo que la otra parte está solicitando. El siguiente punto es mire hacia adelante y no hacia atrás. ¿Esto qué quiere decir? Esto nos ayuda a buscar o a creer que nuestro comportamiento está determinado por temas o acontecimientos del pasado, por lo que se debe mirar o analizar la negociación que se está realizando a cabo teniendo en cuenta las fallas o falencias que tuvimos en negociaciones pasadas y que se las puede mejorar y aplicar en el presente. El siguiente punto es sea concreto pero flexible. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no siempre se debe
se debe realizar la negociación en base a un plan establecido. Siempre nosotros podemos flexibilizar las ideas, los procesos, los acuerdos, los términos para poder llegar a un acuerdo mutuo, pero siempre siendo específico o siendo concreto en lo que se quiere llegar a un acuerdo. El siguiente punto es: sea duro con el problema y suave con las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, como venimos diciendo a lo largo de la exposición, estamos tratando con personas que también tienen sentimientos, que también piensan de manera diferente, por lo que nosotros debemos atacar el problema o dar soluciones oportunas a ese problema de manera adecuada, para poder llegar a un acuerdo sin ofender o sin hacer sentir mal o menospreciar a la otra parte. En esta diapositiva vamos a ver sobre las opciones. Como veníamos diciendo a lo largo de la exposición, las opciones son la manera como se abarca, cómo se plantea la negociación. Para esto debemos evitar estos 4 puntos, que primero es el juicio prematuro. Esto nos trata de decir que, como veníamos diciendo, una negociación debe ser preparada, debe ser planificada y no simplemente improvisar. Ya como segundo punto tenemos la búsqueda de una sola respuesta. Esto que trata de decir que si nos enfocamos en una sola opción, en una sola respuesta, en un solo argumento, vamos a dejar por fuera varias opciones que nos pueden servir como respuestas para llevar a cabo la negociación, ya que en una negociación no solamente existe una sola respuesta a determinada pregunta o a determinado término o a determinado objeto que se esté negociando, siempre se debe tener más alternativas para poder así concretar la negociación. Como otro punto tenemos el supuesto de que el pastel es de tamaño fijo. ¿Esto qué quiere decir? Que no siempre vamos a estar... que no siempre una negociación se debe llevar con determinados parámetros o deben ser iguales, porque una negociación va fluyendo a lo largo de la conversación entre ambas partes. Como otro punto tenemos la solución del problema de ellos es de ellos. Esto es un error que se comete, ya que si no tomamos en cuenta los problemas o las peticiones de la otra parte, no únicamente es un problema de ellos, ya que si nosotros no llegamos a un acuerdo, esa negociación no se va a llevar a cabo. Por eso la negociación en base al método Harvard analiza varios puntos para poder llegar a un acuerdo, tratando de evitar los conflictos y basándonos más en los intereses, basándonos en varias opciones para poder concretar ese tema. Finalmente tenemos también que inventar opciones creativas muchas veces pueden ayudar en la negociación. Como primer punto tenemos separar el acto de inventar opciones del acto de juzgarlas. Es decir, primero se debe escuchar a ambas partes las opciones, lo que están solicitando, antes de nosotros poner un juicio de valor. No podemos nosotros adelantarnos a pensar o a juzgar las opciones que nos están o las alternativas que nos están dando. Siempre debemos ser un poco cautos, analizar el por qué nos presentan esta alternativa y cómo puede jugar esa alternativa a nuestro favor. El segundo punto es ampliar las opciones en discusión en vez de buscar una única respuesta. Como venía diciendo anteriormente, no podemos únicamente tener una sola alternativa o una sola respuesta a determinada acción o situación. Siempre se deben analizar más opciones, porque si nosotros nos enfocamos solo en una sola respuesta, en una sola opción, no vamos a ver más allá y podemos desaprovechar muchas alternativas que nos pueden ayudar a nosotros, nos pueden dar una ganancia, nos pueden ayudar en esa negociación. Entonces siempre tenemos que estar prestos a ver más alternativas. El siguiente punto es buscar beneficios mutuos. Como veníamos diciendo, una negociación se lleva entre dos partes y siempre se debe buscar que ambas partes ganen.
no en la misma proporción, pero que ambas partes al menos generen una utilidad, tengan una ganancia. Porque de eso se trata una negociación, no puede una persona perder para que la otra gane. Siempre se debe tener un equilibrio, entonces tal vez una persona sí va a ganar un poco más que la otra, pero siempre ambas partes van a ganar algo. El último punto es inventar maneras de facilitar a los otros sus decisiones. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre debemos, como venimos diciendo a lo largo de la exposición, debemos nosotros siempre tener alternativas. O sea, nuestra negociación debe ser planteada, analizar todos los puntos que se van a llevar a cabo, no dejar suelto nada, para nosotros estar preparados y si se nos presenta algún imprevisto, nosotros poder resolverlos en ese momento y no hacer que la negociación se entorpezca. Entonces siempre debemos nosotros facilitar alternativas, opciones, tanto como para nuestra parte, como también adelantarnos un poquito más y pensar también qué pasaría si la otra persona pide esto, solicita esto, qué se puede dar, cómo puedo llegar a un acuerdo. Entonces esas son las bases para que la negociación se lleve a cabo. Bueno, con esto concluimos lo que es la exposición sobre el método Harvard. Espero que haya quedado un poco más claro cómo se maneja este método y que podamos tomar en cuenta todos estos puntos para que la negociación se la realice de manera efectiva. Gracias.